documentales. Y también toda una serie de colección de reproducciones que también de carácter didáctico, maquetas, por ejemplo, que nos pueden valer porque hay mucha ausencia se destruye gran parte de esa cultura, lo material, en lo pequeño, en la cultura cotidiana. Entonces nos valen las maquetas para reconstruir, hacer ese contexto sobre la historia judía en España. La arquitectura, aparte de estas fuentes que les he citado, es el gran reclamo de la cultura judía en España a día de hoy. Ustedes van por Segovia, por Toledo como gran referencia y por Córdoba, y van a ver las principales sinagogas españolas. También se van a Girona, y dentro de la Corona de Aragón, pues también dentro de la península ibérica, descubrirán sinagogas maravillosas. En Girona, el Cal de Girona, el barrio judío de Girona, mantiene los restos de la antigua sinagoga de Abraham Saporta y un posible mikvé en Besalú, a unos pocos kilómetros de la ciudad. El rastro del panorama del patrimonio hispano-judío en España, la herencia del legado sefardí está por toda España, y el Museo Sefardí de Toledo recoge esa herencia, intenta hablar de otras ciudades y hacer contexto, pero la sinagoga es nuestro principal reclamo. Les sigo poniendo imágenes desde la perspectiva histórica, porque ahora hemos contado los usos religiosos del edificio y la historia de nuestro museo. El edificio es el antecedente directo del museo.